Supongamos que ahora en vez de 3 jugadores tenemos 11 jugadores cuya probabilidad de convertir un penal es 0 para J0 y 1 para J10. Y las probabilidades de los restantes se van incrementando de a punto 1. Es decir, que la situación que tenemos es la que figura en este cuadro. Una persona elegida al azar entre ellos realiza 10 tiros de penal al arco y se obtiene el siguiente resultado R2. Es decir, se convierten los 7 primeros tiros y se falla en los 3 últimos. Aclaramos que el hecho de considerar todas las conversiones al principio y los fallos al final no gravita en los resultados que deduciremos. Es solo a efectos de que el cálculo de las probabilidades correspondientes quede más claro, sea más claro. En la tabla 6, entonces lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad de que este resultado R2 lo haya obtenido cada uno de los jugadores. Como tuvimos 7 aciertos y 3 fracasos, lo que hacemos es calcular para cada uno de los jugadores, elevando su probabilidad de éxito a la 7 y la probabilidad de fracaso a la 3. Eso es lo que tenemos calculado en la cuarta fila de la tabla 6, es decir, la probabilidad de obtener este resultado para cada uno de los jugadores. En este caso tenemos 11 resultados distintos asociados a cada uno de los jugadores y que son todos los resultados posibles y son mutuamente excluyentes. Si quisiéramos calcular la probabilidad de cada uno de los jugadores, dado que conocemos el resultado R2, lo que tendríamos que hacer es dividir las probabilidades individuales por la suma de las probabilidades de todos los jugadores. Eso es lo que hicimos en la última fila de la tabla 6 y es lo que estamos graficando en el gráfico de barras que figura a continuación. Fijémonos que se observa que el gráfico va tomando la forma de una curva. Además, que el máximo corresponde al jugador 7, que es aquel que tenía probabilidad de convertir penales igual a .7. Esto es así porque siempre el jugador que tenga la probabilidad de convertir 7 veces de cada 10 será el que mayor probabilidad va a tener. Finalmente, el jugador J0 y el jugador J10 tienen ambos probabilidad 0. ¿Por qué? Porque J0 falla todos los penales y J10 convierte todos los penales. Por lo tanto, ambos tienen probabilidad 0 de convertir 7 y fallar 3. Supongamos que ahora tenemos un grupo numeroso de jugadores, de decenas de jugadores, cada uno con una probabilidad distinta de convertir penales. El intervalo incremental entre sus probabilidades es 0.01, de manera tal que hay un jugador que tiene probabilidad de convertir 0, otro con probabilidad de convertir 1, y los restantes están ordenados según sus probabilidades incrementales P sub I de C. El experimento es el mismo que el anterior, un jugador elegido al azar patea 10 penales, convierte los 7 primeros y falla en los 3 últimos. Para un jugador arbitrario con probabilidad P sub I de convertir un penal, la probabilidad de que haya sido dicho jugador, dado que conocemos el resultado, vendrá dada por esta expresión, que es análoga a la anterior, solo que ahora extendemos a la cantidad total, dividimos por la cantidad, la suma de todas las probabilidades desde 0 hasta 100, que se trata de 101 jugadores. Nuevamente, hacemos el gráfico para la probabilidad de que haya sido un jugador, dado que conocemos el resultado R2. Vemos cómo queda mucho más definido el contorno de la curva. La probabilidad más alta seguirá siendo para la persona que tiene probabilidad de convertir igual a 0.7, porque la persona que convierte penales el 70% de las veces será siempre la que con mayor probabilidad convertirá 7 penales y fallará 3. Supongamos que ahora hiciéramos la abstracción de pensar que tenemos una cantidad infinita de jugadores. En ese caso,
obtendríamos una curva continua. Si quisiéramos calcular la probabilidad asociada a una variable continua, la expresión vendría dada por la que figura a continuación, donde x es la coordenada en el eje horizontal. Si quisiéramos calcular la probabilidad asociada a un determinado valor de x, dado que conocemos el resultado R2, para ello necesitaríamos calcular el área bajo la curva como factor de normalización. A ese área la llamaremos B de 8,4, donde B es la función beta. En breve explicaremos de qué se trata este factor, pero digamos, mantengamos por el momento que es el factor de normalización necesario para que la integral bajo la curva dé 1. Si dividimos el segundo miembro de esta igualdad por B de 8,4, obtendremos esta expresión, que se trata de la distribución beta que hemos estado buscando. En este caso, decimos que la variable x es una distribución, tiene una distribución beta de parámetros 8 y 4. El factor que actúa como factor normalizador es un número combinatorio que utiliza los parámetros 8 y 4 de la distribución. Es el número combinatorio, el B84 es 8 más 4 menos 1 y 8 menos 1. Beta es una distribución de densidad de probabilidad. Describe cómo se distribuye la probabilidad para todos los valores de una variable aleatoria continua acotada en el intervalo 0,1. No representa probabilidad de un valor exacto, sino la concentración de la probabilidad en torno a ese valor. Beta de x84 se refiere a una función de densidad de probabilidad con parámetros 8 y 4 evaluada en el punto x. Para el caso más general, cuando un jugador patea un número grande de penales convirtiendo S-1 y errando F-1, la función densidad de probabilidad, conocido ese resultado y evaluado en X, es la que sigue. Beta de X SF vendrá dada por X a la S-1 por 1 menos X a la F-1 dividida la función beta de SF.